Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso de verajá de abundancia, de puras cosas buenas. Desde la Hashem, vamos a continuar con la perashá de Mishpatim. Estamos exactamente en el Pasuk, en el capítulo 22, en el Pasuk 24. Una de las perashiot que más mitzvot tiene. Diferentes mitzvot, hay que entender cada una. Nos podríamos quedar mucho tiempo estudiándola, pero como yo digo siempre, una vez en la vida estudiar toda la Torah con Rashi, saber lo que está escrito en nuestra Torah Kedusha. Dice así: Im kesef talvet a mí, dice a Kadosh Baruj Hu. Im kesef, si el dinero le vas a prestar a alguien, dice la Torah, hay cuatro veces en la Torah que la Torah dice sí y es una obligación. Y una de ellas es en este caso. Significa, hay una mitzvah de la Torah de prestarle a una persona que necesita dinero, por supuesto, una persona que tiene las garantías necesarias para asegurarte que va a regresarte ese préstamo, tanto que te deja una garantía, tanto que tiene avales, de cualquier manera que sea. Pero si esa persona cuenta con las garantías, tienes la obligación, no la obligación de prestarle el dinero. Es una de las 613 mitzvot de la Torah. Tienes ese dinero disponible. No, pero ejemplo, lo tengo en el banco en Suiza. Jabuito de mi vida. Si tú tienes ese dinero disponible, tienes que saber que tienes una mitzvah de la Torah de ayudar a la otra persona. Por esa razón, Hafetz Haim trae que es muy bueno poner dinero en un gemaj. Un gemaj es un fondo de préstamo sin interés. A lo mejor la persona no lo sabe llevar, a lo mejor la persona no sabe prestar, a lo mejor la persona no sabe cobrar. Cuando la persona va y coloca una parte de su dinero en esos fondos, puede ser de maaser, puede ser de su diezmo, es una de las mitzvahs más grandes que hay en la Torah, prestar sin intereses. ¿Por qué? Porque, primero que nada, cuando una persona presta, la otra persona no tiene tanta vergüenza porque lo va a regresar, no es una tzedakah, primero. Segundo, porque la Torah te dice las cosas en la vida que más te traen bendiciones, ayudar a los demás. Y es una de las mitzvot que no acaba. Tu dinero va, regresa y vuelve a ser prestado, regresa en esos fondos. Es una mitzvah impresionante, dice el Hafetz Haim. Lo primero que tendría que hacer, aparte, una persona después de 120 años, se queda con ese dinero en ese fondo y sigue haciendo mitzvot. Va y viene, cuando está bien administrado, va y viene. Pues dice la Torah. Si una persona necesita, vean cómo dice la Torah, ¿en qué se tal vez a mí? Cualquier persona, et animach, al pobre contigo. ¿Qué significa? Torah dice, hay prioridades. ¿En qué se tal vez? Si vas a prestar dinero, y hay muchas cosas que lo necesitan, a mí, primero a alguien cercano a ti. Tu obligación es, primero, a la persona más cercana. La más cercana es la primera. ¿Sí? Tienes obligación con tu papá, con tu hermano, con tu primo, primero que con una persona ajena, y así te vas para afuera. Después, ¿a quién primero? A Ani, al pobre. ¿Sí? ¿Cuál pobre? Imaja, al que está cercano de ti. ¿Me entiendes? La persona tiene que saber. Y esto es lo que dice aquí Rashi, ¿sí? Tienes que saber que hay prioridades, hay que saber cómo prestar. Loti es lo que no sé, dice la Torah, no te comportes con él como una persona que le cobra a la fuerza. Si tú sabes que esa persona no tiene el dinero, le fue difícil. Y le vas a cobrar y simplemente lo vas a hacer sufrir porque no tiene cómo pagarte. La Torah dice tienes que evitarlo, no ponerte enfrente de él. Hay que cobrar tu dinero, por supuesto. Lo prestaste, te lo deben, tienes tu garantía, lo que sea. Si en una situación el otro no puede pagarte, no tiene el dinero, no que lo tiene y lo está usando para otras cosas, no lo tiene, no lo tiene, y tú se lo pides, lo único que lo estás haciendo es, lo estás haciendo sufrir, y es una prohibición de la Torah. Y tú sabes que no te puede pagar el dinero, ¿para qué lo haces sufrir? Prohibición de la Torah. Lo tiene lo que no sé. No te comportes con él presionándolo, haciéndolo sufrir cuando sabes que no tiene dinero. Y esta que les voy a decir en este pasú, cuántas cosas. Lota simuna la y no le pongas sobre él una mordida, dice la Torah, un interés. Cuando tú prestas con intereses, estás traspasando una de las 613 mitzvot de la Torah, muy grave. La gente no sabe, la gente juega con este tema. La Torah dice que no se para en Tejiyat Ametim, o sea, la resurrección de los muertos, no se va a parar la persona que prestó con intereses. ¿Por qué? Porque una persona, dice la Torah, que prenda con interés como una mordida, como una persona que le hace un daño a alguien, le empieza a salir sangre de a poquito. Si él ve que está sangrando y dice, ah, no pasa nada. Pero poco a poco se desangra hasta que se muere. Es una persona que presta con interés. El otro paga, dice, ah, estoy pagando poquito. Pero en vez de salir de sus problemas, en vez de salir adelante en la vida, cada vez se va hundiendo más, lo mordiste. Dice, oye, pero jajá, no entiendo.
Yo una silla la presto, le puedo decir rentar mi silla a alguien. Le puedo decir, oye, te la rento, una casa de la rento, vale, tiene un valor, mi dinero lo quiero rentar, se lo quiero dar a alguien y que me pague por eso. Hasta cuando la Torah dice, tienes que ayudar a la otra persona, no tienes que ayudar y tienes que saber que esa otra persona que está ahí necesita tu ayuda y si no vamos, y si vamos a permitir que se preste con intereses, nadie va a prestar sin intereses. La gente que está con una problemática, con un problema, nunca va a salir adelante. Entonces el que te dice, no te preocupes, Jaglito, nunca vas a perder por hacer una mitzvah, nunca. Te lo voy a multiplicar. Siguiendo ese siguiente pasuk. Ahí, nada más lo digo en paréntesis, hay hoy en día algunos documentos en los que transforman el préstamo con intereses a una sociedad. ¿Y qué diferencia hay? Que tiene un riesgo, que hay una sociedad donde si el otro usa el dinero para un negocio, te asocias con él de una manera tal que tu dinero esté con más protecciones, pero siempre con un cierto riesgo de pérdida, y entonces ya no es un préstamo con intereses, ya es una inversión, pero es una inversión que jamás hicieron una forma de inversión que esté muy protegida a la persona. En muchos pues no voy a hablar del tema, se llama Eterisca. Es una persona que vienen y le quieren pedir prestado con intereses, si él no va a prestar con intereses, puede usar esta forma de hacer un negocio con la otra persona, de asociarse de cierta manera con un riesgo muy mínimo, pero de esa manera ya no es un préstamo con intereses, ya no está traspasando el isur de la Torah. Se llama Eteriska, que cada quien se acerque con su jajam y lo cheque. Seguimos el siguiente paso. Imjabol tajbol, si lo vas a tener que darle una garantía, no en el momento que le prestaste, después, si no me puedes pagar, me das una garantía. Simla treja, la camisa de tu compañero. ¿Qué hiciste? No tenía dinero el pobre. ¿Qué te dijo? Toma mi chamarra. Adbo Hashem, pero en el día hacía mucho frío. Cuando llega en la noche se lo puedes quitar y cuando llega a la mañana se lo tienes que dar, Tashivenu, se lo tienes que regresar. Lo puedes tener como en tu posesión en el tiempo que no lo uso. No tiene ropa, es un pobre que no tiene ropa. Y oye, dame una garantía. En la noche pasas por la garantía y en la mañana se lo regresas. ¿Por qué dice la Torah? No puedes hacer sufrir a una persona. Kiuke Sutá, porque esa es su única ropa. Levada no tiene otra. Y Sim la tole oro. Con eso está tapando su piel. Pameishkab, también en la noche. Si una persona en el día le dice, bueno, ok, en el día, dame tus cobijas de tu cama. Pero en la noche regrésaselos. Pameishkab, ¿con qué se va a dormir? Vaya Kitzakelai, porque si me va a gritar una persona que está en una situación delicada, no una persona que es irresponsable o tiene y no quiere pagar, una persona que no tiene, y tú lo haces sufrir, me va a gritar de Shamati, lo voy a escuchar, dice Hashem, que Hanunani, porque soy piadoso y misericordioso. Entonces, cuando una persona sufre y lo hacen sufrir injustamente, Kadosh Baruj Hu escucha y es muy delicado. Elohim, el siguiente pasuk, el pasuk 27. Elohim lote kalel. Si jales a una persona que pasa algo en la vida y saca lo contrario de una bendición en contra de Dios, una de las cosas más delicadas que hay, Benasibe Ameh Halotaor, o al presidente, a la persona que está siendo en el pueblo de Israel, el más tzadik tenía que ser el presidente, la persona más íntegra, la persona con los valores más elevados, David Amelech, una persona que a la persona más tzadik de la generación, a la persona que es el líder de la generación, lo hace, dice a lo contrario de una bendición en contra de él, o a un bedín, a un juzgado de Torah, y una persona dice en contra de eso, dice lo contrario de una bendición, es algo muy grave. Siguiente pasuk, milateja bedimeja lote ajer. Los bikurim, ¿qué significa? Los primeros frutos de la persona. Son una mitzvah de la Torah. Planta la persona. Cuando la persona crece sus árboles, sus frutos, por ejemplo, los higos, los primeros higos, son bikurim. Tiene que llevarlos al Betamigdash, dárselos al Cohen, decirle a todos son las primeras frutas, te agradezco que tú me hiciste, que tenga verajá, que pude tener un campo, que pude trabajar, lo que pude, para que ya crecían las frutas. Las primeras frutas son para ti, Hashem. Las primicias de la tierra son para Hashem. Bedimeja, terumá. Esto es importante. El tiempo de antes, cuando una persona tenía un campo, y hoy también en Israel, tiene que sacar diezmo. Hoy también hay una mitzvah de la Torah de sacar el diezmo de tu dinero. Es una mitzvah muy importante que trae mucha protección a la persona, mucha bendición a la persona y asocia a Dios en su vida. Había antes, cuando tenían campos, cómo se tenía que sacar el diezmo. Pero las primicias de la tierra, un poquito de las primicias para Dios. Perfecto. Después, tenía un campo de trigo. El 2% de ese campo de trigo se llamaba terumá. Tenía que agarrar y llevárselo al Cohen, a los Kohanim. 2%, no al cálculo, 2%, hay en terumá justo ahí, hay algunos rangos, pero se acostumbra del 2%,
para el Cohen. Después lo que quedaba, el 10%, tenía que ser para Leví. Se llamaba Maaser, se llamaba diezmo. Maaser Rishon, el primer diezmo. El Leví de ese diezmo que recibía tenía que darse, darle un diezmo también al Cohen. Después la persona tenía que dar, el pueblo de Israel se divide en el tema de la tierra en Shemitah, en 7 años. El año 1, 2, 4 y 5 tenía que sacar otro diezmo. Después de ese diezmo que le dio el 2% se llamaba Terumá al Cohen, el 10% para Leví, tenía que sacar otro diezmo, llevárselo a Jerusalén y comérselo con su familia y disfrutarlo en gastos de Jerusalén. Si no se quería llevar la comida, podía agarrar la kedushá del alimento, traspasarlo al valor en dinero, llevarse ese dinero y tener satisfacción de compras de comida, de vino, de lo que sea en Jerusalén con su familia. El año 3 y el año 6 tenía que sacar ese segundo diezmo para los pobres. Aparte de eso, la persona tenía que dejar una esquina de su campo para los pobres, y cuando la persona recolectaba el campo, lo que si se agarraba espigas y se le caía una o dos espigas, no las podía volver a recoger, las tenía que dejar para los pobres. Vean la Torah cuánto piensa en las personas necesitadas, cuánto la persona tiene que acostumbrarse a saber qué dice este pasuk. Dice este pasuk, milateja bedimeja, las primicias de la tierra y la terumá y los maestros, no te tardes en darlos, jabuita, mi vida. La persona recibe el dinero, que dé el diezmo, que vaya con la gente necesitada, con los pobres, con la comunidad, con los ajamín, con la Torá, con lo que la persona quiera, y tiene que saber la persona, lote ajer, no te tardes en dar tus diezmos. Mejor baneja titenli, también todos los primogénitos de los de tus hijos. Entonces, cada que está hablando de Israel, por eso van con el Cohen y hacen el famoso pidión. Porque Akadosh Baruj Hu salvó a los primogénitos en Egipto, mató a todos los primogénitos en la plaga de los primogénitos. Los primogénitos los salvó, los primogénitos ahora son míos. ¿Quiénes son mis representantes en el mundo? Los Kohanim. Por eso una pareja de Israel, solamente Israel, porque los de Bim y los Kohanim no estuvieron subyugados en Egipto. Estaban fuera, nunca se subyugaron. Pero los dos parejas de Israel, su primer hijo del vientre de la madre, tienen que hacer pidión. ¿Por qué es pidión? Porque ese hijo le pertenece al Cohen, le pertenece a Hashem. Tienes que agradecer, tienes que ir con las 5 monedas de plata y rescatarlo. Kenta hacerles oreja, también lo tienes que hacer con tus toros. Letzoneja, con tu ganado. Lo primero es para Kadosh Baruj Hu, no tienes la obligación de rescatarlo, tienes que dárselo al Cohen. Shivat Yamim, otra mitzvah, y Mimo, todo animal que tiene que tú quieres hacer una ofrenda, dice la Torah, Shivat Yamim y Mimo. No puedes agarrar un animal que nació antes de 7 días que esté con su mamá. Vean cómo la Torah también tiene Rahmanut, aunque no se puede explicar la Torah, quiere decir, toda la Torah tiene mucha profundidad, podemos entender muchos motivos, pero hay otros motivos que no entendemos. Lo que viene aquí a la mente es 7 días, cualquier corbán, cualquier ofrenda que tú quieras acercar en el Beit HaMikdash, nace el animal, no lo puedes acercar como ofrenda, dice Dios, 7 días déjaselo a la mamá. En el 8º día lo puedes hacer corbán, no antes. Siguiente pasuk, vean, Kodesh Tiyuli. Ustedes tienen que ser personas Kodesh, personas sagradas. ¿Cómo es una persona que se hace sagrado? Pasar Basadé, la carne del campo Terefa, que se murió, un animal, una vaca, un toro que se murió, pero no le hicieron shejita, no lo mataron como la Torah dice, hay muchas cosas profundas en matarlo. O sea, no entiende, pero el kashrut, la persona que se cuida de kashrut, alimenta su alma, limpia su alma y su cuerpo. Acuérdate que la única mitzvah que pasa por todo tu cuerpo es lo que comes. Lo que comes se convierte en sangre y pasa por todo tu cuerpo. Imagínense una persona que fue un rastro y que los mataban a martillazos a los toros. Imagínate el sufrimiento del toro, te lo estás comiendo tú después. La Torah, cómo mata al animal de un lugar en un segundo, no sufre en lo absoluto, lo checan al animal, esté sano. Por eso existen dos conceptos en la Torah. Existe Basar Batadé, Terefat no togelú, ¿sí? Una persona no puede comer un animal que se lo comieron, que lo mataron, que sufrió. Hay muchas cosas muy profundas en el kashrut de la Torah, es algo impresionante. Gente dice, no, pero no entiende lo que yo fui con Rabbi Haim Kanievski, dijo, no, librajas de judío, le pregunté, una persona que está acercándose al judaísmo, ¿qué es lo primero que tiene que cambiar? Estudiar Torah. O sea, no estudia, no va a cambiar. Creo que hija, después tú ahora quiere cumplir mitzvot. ¿Cuál es la primera mitzvah? Shabbat, ¿cuál? Kashrut. Si no está limpia el alma, le cuesta trabajo tener emuná, los conductos del cielo se abren cuando la persona come kasher. ¿Qué dice el pasuk? Personas sagradas tienen que ser para mí. Ubasar vas a ver terefa, loto, que uno se coma un animal que no fue matado como tiene que ser. La keleb tashrihunotó,
regálenselo a los perros. ¿Por qué a los perros? Dice la Torá. En Egipto, cuando salió el pueblo judío, no le ladraron al pueblo de Israel. Y acá Jesús dice, y aquí aprendemos que Hashem no le quita el pago a ninguna creación. O sea, los perros, cuando salieron los Yehudim de Egipto, los perros podían estar ladrando en la noche, los perros salieron a medianoche. Ni una palabra. Acá Jesús les dijo que hicieron caso, y acá Jesús les da su pago en la Torá. Toda la carne terefá tiene que ser para los perros. Lotisashe Mashab, no escuches, no escuches cosas malas. Dice la Torá, no escuches la sonará. Si alguien habla mal de otra persona, está prohibido que lo creas y está prohibido que lo escuches. Si sabes que alguien te va a contar algo feo de otra persona, jaja, pero es que es verdad, me está contando. Si es para prevenirte de un negocio que no hagas con él, si es para que tu hijo no se case con él, es obligación escucharlo y te lo tiene que decir. Pero si es un chisme nada más de otra persona, por más que verdad seas, la sonará. Cuando es mentira, se llama blasfemo, chishem ra, eso es mucho peor. Sacar un nombre falso de algo no entra en la sonará. Cuando alguien habla algo que es mentira de otra persona, no entra en la sonará. Entra en sacarle un nombre falso a alguien, eso es un pecado mucho más grande. Una persona piensa, él está hablando la sonará, no es mi culpa. Pasuk de la Torá, no escuches la sonará y no lo recibas, no lo aceptes, no lo creas. Al teshet yadeja imrasha, no te unas, no te asocies con tus manos con un malvado, liotet jamás, para ser un testigo falso. Pues, jaja, tengo un problema, por favor ayúdame, sé testigo falso. Las cosas más graves que hay en la Torah. Loti, Hare Rabim le Raot, no vayas detrás de la mayoría para hacer daño a alguien. Hay una mayoría que está haciendo algo malo. Es la mayoría, me voy a unir con la mayoría, voy a ser parte de esa mayoría, porque igual no va a pasar. Si muchos lo hacen, ten cuidado. Si esa mayoría está haciendo algo malo, no te unas a esa mayoría, tanto en un juicio, tanto no en un juicio. Velota ane al rib. No le contestes a una persona grande. Aquí la Torah dice que cuando están en un juicio, el más alto de jerarquía del juicio, digamos, el juez mayor, no pueden ir a discutir su palabra. Está prohibido discutir contra él. Pero al final de cuentas, el judaísmo había varios juzgados, uno de 71 jueces y otro que era más chiquito, la mitad de 23 jueces, pero el punto no era ese. El punto cuál era, si él hablaba primero, estaba prohibido ir en contra de él. Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a dar opiniones desde el más chico hasta el más grande. Nos está enseñando esta Torah el orden. Cuando tienen que dar su opinión los 71 jueces, pues un caso de vida o muerte, una persona que hizo una acción que la consecuencia es pena de muerte, por ejemplo, empezamos con el más chiquito de jerarquía, había jerarquías, él podía hablar, después el siguiente, y por último, habla el mayor de jerarquía y sus votos cuentan lo mismo. Pero no empezamos de arriba abajo para que no discutan y no tengan tampoco miedo de discutir. Y está prohibido discutir contra el nivel de jerarquía más alto, todo con Jojomá en la Torah. Así, brotan el rib, lintota jare rabim leatot. Pero en cosas buenas, vamos detrás de la mayoría. Una mayoría de 36 contra 35 es suficiente. Cuando hay un dictamen sobre el pena de muerte, no es suficiente que haya uno en mayoría, tiene que haber por lo menos dos. Vean la Torah que misericordiosa. Vamos a pena de muerte, no sirve con uno más. Mayoría 36 contra 35 no sirve. En cosas buenas, 36 contra 35 jueces sí sirve. Vean este pasuk. Vedal lote ader berribu. Una persona pobre, una persona que está en una posición que tiene una situación en donde es pobre o lo que tú quieras, lote ader berribu. No por eso le des la razón en el juicio. Ay, jaldito, pobrecito este. Si eres un juez, tienes que juzgar con la verdad. Este es pobre, este es rico. No por ser rico lo vas a Robin Hood. Quítale al rico y dale al pobre. Tienes que ser verdadero. Si el pobre robó, robó. Si al pobre le corresponde, le corresponde. No te fijes en su situación, fíjate en el emet, dice la Torah. Cuando te topes con el toro de tu enemigo, o jamoro, o con su burro, Toe está perdido, encontraste algo pero es tu enemigo. Acepta Shivenu, se lo tienes que regresar. Me cae mal. Acepta Shivenu, mitzvah de la Torah, regresarle algo perdido a alguien que se le perdió. Kitire Hamor Sonech, cuando veas el burro de tu enemigo no Hashem, alguien que tienes un conflicto con él. Robet Stahat Masad, que está en su carga, estaba cargado con lo que le pusieron, el burro. Bejadalta me azoblo, ¿acaso te vas a abstener de ayudarlo? Azobta azomivo, ve y ayúdalo, dice la Torah, algo impresionante. Tienes a tu amigo que está subiendo
está quitándole la carga al burro. Tienes a tu enemigo que está poniéndole carga al burro. Dice la Torah, ve con tu enemigo y ayúdale, ayúdale. Tiene que subir al burro toda su mercancía, tiene que llevarla a vender a un lugar. No puede, mucha carga, muy pesado. Tienes a tu amigo que necesita bajar la carga del animal. Mitzvah de la Torah, bajar la carga del animal, está sufriendo. Tu enemigo está poniendo carga en el animal. Dice la Torah, ve con tu enemigo y ayúdale. ¿Por qué? Es algo impresionante. Dice que es algo impresionante. Cuando tú le ayudas a tu enemigo, se te quita el odio con él. O cuando la persona tiene un conflicto, la persona piensa, ¿cómo se quita ese conflicto? Cuando el otro yo le haga, entonces algo por él. En el corazón se van limpiando todas las emociones negativas. Por eso hace la Torah. Si el otro necesita que lo ayudes, mitzvah que lo ayudes. Dice, ¿por qué dice la Torah? Porque vas a quitarte esas pensamientos, ese odio, porque cuando lo ayudas, créemelo que te va a dar una misericordia en tu corazón. Créemelo, cuando tú ayudas a alguien que te cae mal, yo me acuerdo en la yeshiva, tenía un conflicto con un muchacho, me caía mal. No sé qué hacer, está mal, no me hizo nada, me cae mal, ¿qué puedo hacer? Dale un regalo. ¿Cómo, jajá? Si no nos llevamos, ¿cuál va un regalo? Dale un regalo. ¿Qué le voy a dar? Unas papitas, unas galletas, llévaselas a su cama, dile que se las trajiste. Pero no se le va a hacer lógico, jajá, hazlo. Fui, compré unas galletitas, se las puse en su cama, le dije, oye, te compré esto. Me empecé a llevar bien con él. Es increíble la sabiduría de la Torah, la psicología de la Torah, de las emociones humanas. Lótate mishpate bioneja berribó, no inclines el juicio de una persona. Evión es alguien que no tiene absolutamente nada en su juicio. Oye, pues que no tiene nada, ni por esa razón. Vas a decir, seguro robó. Y la Torah, una de las cualidades, de los principios en el judaísmo, la base del judaísmo es la honestidad y la verdad. Es un juicio, una persona no tiene nada, ni lo inclines el juicio en contra de él porque seguro robó, ni a favor de él porque no tiene nada. Pero vean el siguiente pasuk, algo tremendo. Midabar sheker tirhak. De la mentira, de cualquier palabra de mentira, aléjate. Aléjate de la... Vean qué interesante. Esto en muchos lugares dice muchas formas como explican. Pero no hagas, está mal. Aléjate de la mentira. Dice la Torah, la persona que se cuida de decir verdad. Y verdad no es decir al otro lo que piensas de él, ¿eh? No te confundas, es la corrupción más grande que hay. La persona, oye, te ves muy mal, te queda pésimo. Digo la verdad, eso no es verdad, es ser corrupto. Entender qué es la verdad es algo muy profundo. Pero en los conceptos que podemos explicar en esta clase, tocamos este tema por afuera, ¿entiendes? Ser una persona verdadera, no mientas. Aléjate de la mentira. Rav Steinman no está en un lugar, iba a dar una clase, estaba muy cansado. Le dijo, jajam, por favor, denos una clase. Dijo, no puedo en otra ocasión. Pasaron 5 minutos, dijo, ¿puedo decir ahorita a la clase? ¿Cómo, jajam? Dijo que en otra ocasión. Dijo, sí, ya dije que en otra ocasión. A lo mejor no voy a venir nunca a esta issue otra vez. Quiero por lo menos, dije, lo voy a cumplir, lo que dije lo voy a cumplir. Ya lo que es la Torah quedó ya. Siguiente pasuk, ven aquí, una persona limpia. ¿Qué significa una persona limpia? Pues fue un juicio. Lo juzgaron y salió culpable. Pero tú sabes que no se dijeron todos los fundamentos a su favor y él en verdad está limpio, es tzadik. Aunque ya acabó el juicio, que lo dictaminaron, que él se equivocó y tú sabes información que los jueces no saben, ve al juicio, abre el juicio otra vez y di tu testimonio. Un testimonio de la Torah tiene que ser de 2 personas y di tu testimonio y sálvalo. Ya acabó el juicio, jajam. Aquí es limpio, tienes que salvarlo. Ve tzadik, o al revés, una persona salió tzadik del juicio. Tú le sabes cosas malas, no hizo algo en contra de otra persona. A él juzgaron, salió tzadik. Tú quieres ahora ir y decir, no, él es un rasha. No lo hagas. Altaro. No vayas y lo juzgues ahora otra vez en el Betín. Pero ¿por qué al revés? ¿Por qué a uno que salió mal, sí, para que ser, y al tzadik, que lo dijeron tzadik, que en verdad es rasha, ¿por qué no ir y decir que es rasha? Y lo tzadik rasha, dice Dios, no te preocupes, no te preocupes. Yo no voy a ser bueno con una persona que es malvada. Tengo muchas maneras de cobrarme de él. Si salió del juicio y salió del veredicto virtuoso cuando no le correspondía, porque las fundamentos que hicieron en el juicio y el juzgado lo que vio y lo que juzgó, salió que era una persona buena y en verdad era malvado, dice Hashem, no te preocupes, yo me voy a encargar de cobrarle. Hay un Boreolam, entiende, hay un Boreolam. Segunda cosa que te digo, dice la Torah, pero si hay una persona que es tzadik y lo están juzgando por mal, esto no digas, Dios se va a encargar.
Esto es algo interesantísimo en la Torah. O sea, le pasó algo difícil, ya no te lo, Dios te va a ayudar. Pero al revés, una persona viene a pedirte tzedakah, no te preocupes, Dios te va a ayudar. No, Javi, vino contigo, ayúdalo. Lo mismo, una persona salió de un juicio y salió que era malvado y en verdad tú sabes que es una persona tzadik, no te esperes. Ve al Betín, es tu obligación. Al revés, no te preocupes, a que Dios lo va a juzgar. ¿Sí? Beshoja no tikaj, y ashoja de haber pikim, y saler dibre tzadikim. Y no tomes un soborno, porque el soborno enciega los ojos de los inteligentes y quema las palabras de los tzadikim. Yo voy a tomar el soborno para ser verdadero, no voy a juzgar a tu favor. Una persona que toma soborno queda automáticamente ciego. Vean cómo en la Torah, vean la Torah. Oh, pero Abraham, yo conozco una persona que es religiosa y se portó mal. Yo conozco millones de personas que hacen cosas malas. ¿Qué tienen que ver las personas? Las personas son humanos y se equivocan. Lo que quiero que entiendan es cuáles son los principios del judaísmo. ¿Qué es lo que Dios quiere de un ser humano? Verdadero, honesto. Principios y valores de la Torah. Pronto acabaremos ya con esta perashá, que nos dé todas las verajot, todas las bendiciones, que nos deje estudiar la Torah, que nos con tranquilidad, con paz, con abundancia y con todas las cosas buenas. Todas las clases se encuentran en la aplicación iTorah y Latina Torah, listas para ustedes. La pueden descargar, es gratis, completamente gratis, y ahí pueden encontrar audios y videos. Estamos en contacto. Todas las bendiciones.